Y también preocupa lo que está pasando en Piura. Fíjense, de Huánuco cuando vamos a Piura, porque resulta que no se han hecho las obras que se tenían que hacer en muchos años. Ha llegado la presidenta Keiko Fujimori, ayer estuvo allí en Piura, ha prometido obras, pero Nelson Peña Herrera, nuestro aplicadísimo corresponsal en Piura, nos va a decir si lo que ha dicho es lo que se necesita y lo que ha señalado la presidenta Fujimori se ajusta a la realidad de lo que requiere Piura en este momento. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Aplicadísimo, señor Llovera, usted también, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está toda la audiencia? Los epicéntricos y las epicéntricas alrededor del mundo. Y así es, Daniel. Fíjate que Keiko Fujimori estuvo ofreciendo aquí en Piura, básicamente visitó las provincias de Piura y Sullana, solamente para el registro. Sullana es una de las provincias que le dio la mayor cantidad de votos a nivel porcentual dentro del departamento de Piura. Recordemos que Keiko Fujimori ganó el departamento de Piura, la tercera plaza electoral más grande del Perú, pero perdió a nivel territorial. De hecho, Roberto Sánchez ganó más distritos que Keiko Fujimori, pero Keiko se llevó, digamos, los que tenía mayor peso electoral, Sullana y Piura. Bueno, vamos al tema. Keiko Fujimori estuvo ayer entre Piura y Sullana y ofreció básicamente 140 millones de soles para ejecutar obras de prevención en... ¿Perdón? ¿Qué te parece si la escuchamos para que nos comentes? Ok, vamos con el primer byte de Keiko Fujimori. Preocupada porque el trabajo que debió hacerse ya hace varios meses atrás para empezar la prevención frente a la llegada del fenómeno El Niño, porque el fenómeno ya llegó, como ustedes pueden ver, no se ha avanzado nada, ¿no? Estamos muy retrasados. Aquí en la región de Piura se está priorizando 60 puntos que son muy críticos. Estos 60 puntos se van a encargar tanto Minagri a través de las maquinarias de la ANA, como también MINDEF, el Ministerio de Defensa. Así es, Daniel. Perdón, estaba confundiendo mi cámara, me estaba indicando producción. Básicamente dijo eso, pero también dijo algo adicional, y es que va a ser necesario el concurso de varias ayudas, comenzando por la ciudadanía para que ayude a supervisar las obras, pero también habló de que eventualmente se va a pedir ayuda a nivel internacional porque precisamente por esta ausencia de ejecución es que se va a necesitar, por ejemplo, tener desde alimentos, carpas, ayuda. Recordemos que durante el Niño de 2017, Piura por lo pronto era una especie de centro internacional de ayudas. Incluso hubo participación del ejército colombiano que facilitó puentes aéreos entre la costa y la sierra de Piura porque se había cortado todo a raíz de las lluvias, se había cortado las carreteras, era imposible ir de un lado a otro. Escuchemos el segundo byte de Keiko Fujimori, esta vez lo que dijo en Sullana, ayer en Sullana, a los campesinos de la zona del Alto Chile. Vamos a escuchar a Keiko Fujimori mientras acomodas tu cámara también, Nelson, por favor, porque estás con la cara, digamos. Sí. Okay. Así es. Lancemos el video de Keiko. A los vecinos también, que nos ayuden en la supervisión y que identifiquemos estos puntos que son importantísimos. Aquí tenemos que priorizar, primero, salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños. Y en segundo lugar, cuidar de nuestro agro. Vamos a pisar el acelerador. Y estamos tocando las puertas de otros países para que nos apoyen. Con motobombas, con carpas, alimentos, agua y estar preparados. Entonces, Daniel, básicamente lo que dijo Keiko Fujimori es, primero, vamos a invertir 140 millones de soles para hacer obras de prevención en 60 puntos críticos. El problema es que se ha dado un plazo de 4 meses. ¿Nos alcanza? Pues eso se va a poder hacer, no sé si tú has consultado con técnicos, con ingenieros, Nelson, pero son 60 puntos críticos. Tenemos 4 meses nada más. Exacto, pero hay un pequeño detalle. Puede destinarse el día de hoy, puede ya el MEF decir ya listo y vamos, y la plata llega mañana.
¿Se va a poder hacer aún así? Mira, conociendo los plazos del Estado, no. Y hay un detalle adicional. Fíjate, según Cenami, las lluvias van a comenzar en noviembre. Contando de esta primera semana de agosto a noviembre, nos quedan 3 meses. Keiko Fujimori se ha puesto un plazo de 4 meses. Es decir, las obras o el término de las obras, si se empezaran ahora, el término de las obras las va a alcanzar o van a encontrarse con el inicio del periodo de lluvias. ¿Podrían estar listas para entonces? La verdad, y como te digo, conociendo los plazos del Estado, no creo. Y lo digo porque ya tenemos la experiencia de varias obras ejecutadas aquí en Piura en las que se han puesto plazos supuestamente perentorios de 2 años y las obras se han retrasado. Han iniciado tarde y se han entregado tarde o no se han entregado. El gobierno regional de Piura ya tiene un historial de 5 obras, incluyendo el Estadio Miguel Grau, en las que les dio las buenas pro a entidades que finalmente no pudieron ejecutar, tuvieron que abandonar la obra porque no tenían capacidad o porque el expediente estaba mal hecho. Al final, entre alargues y demás, resulta que la obra nunca llegó a hacerse. Y no te hablo de una cosa que sucedió el año pasado, sino... ¿A quién habrán entregado esas obras realmente? Y lo peor es que el alcalde de Piura recientemente, Nelson, ha dicho, ojo, ha dicho, ya no hay tiempo para prevenir. Solo exacto, nos queda mitigar. Esa es una exacto. admisión, Nelson, de que ya no se va a poder hacer este conjunto de obras entonces. Exacto. Hay un detalle aquí. ¿Por qué ya no se puede prevenir? Una obra de prevención, por ejemplo, en Poechos hubiese sido reforzar el vaso de la represa de Poechos. ¿Por qué la presa de Poechos? Por 2 motivos. Primero, es la mayor fuente de agua dulce que tenemos en la costa de Piura, a basarse a 2 valles al mismo tiempo. El Valle del Chira, donde está construida, y el Valle del Piura, que no tiene un cauce regular. Y aquí viene luego lo que vamos a ver en unas gráficas que hemos preparado. Entonces, si se hiciera esa obra, o se debió hacer esa obra, se debió hacer hace como 10 años. O por lo menos después del niño anterior de 2017. Ahora hay otro detalle. Poechos en ese momento tiene solamente el 30% de su capacidad inicial útil para brindar agua. Eso significa que de los 800 millones con los que se suponía iba a llenarse el reservorio, ahora apenas está funcionando con 200, 300 millones a lo mucho. Entonces, si está funcionando con 200 millones, ¿cómo recuperas capacidad? Tendrías que dragar el fondo de Poechos, pero eso no se va a hacer en 3 meses, ni en 4 meses, ni en 1 año. Los científicos, los técnicos han estimado... El dragado es delicadísimo, además. Exacto, ¿sabes en cuánto tiempo han estimado el dragado? Claro, sí, ¿sabes en cuánto tiempo lo han estimado? 10 a 11 años. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo. Y lo quieren hacer en 3 meses y medio. No, menos mal que no ha considerado el dragado, Keiko Fujimori por lo menos ha sido muy realista en ese tema. Lo que se ha dicho es que lo que quiere es descolmatar lechos de ríos y habilitar canales. Y habilitar refugios y el resto de cosas. Ahora, otro detalle. Keiko Fujimori ayer estuvo básicamente en Sullana y la parte de los ejidos. Esto es la parte del sistema regulado del Chira Piura. El problema, Daniel, es que el sistema regulado de alguna manera no representa tanto riesgo porque por lo mismo que está regulado, manualmente se va dosificando la cantidad de agua de tal manera que si generas impactos, esos impactos sean previsibles. Quiero decir, es cierto que el río Chira es el río de mayor caudal en la costa de Piura y es cierto que el río Chira podría desbordarse, pero fíjate que la gente está avisada de los desbordes porque Poechos regula ese sistema y si ven de que va a soltar más agua de lo normal, le avisa a la gente, oye, gente del Chira, gente del medio bajo Chira, prepárense porque va a aumentar el nivel. En el caso del río Piura, no pasa eso, porque el río Piura no está regulado. Y ahí está la preocupación. ¿Por qué? Recordemos que en marzo de 2017 el río Piura se desbordó. No sé, Angie, si podemos poner una infografía que hicimos con los caudales del río Piura para poder graficar a la audiencia, porque este dato sí me parece importante, ya que fíjate, Daniel, este año... ¿Te la pasaste a Angie? No te la pasé a ti. ¿El Word dices? No. Es un gráfico, no, es una gráfica, es un PNG. Ya, dame un momento. No te preocupes. Mientras lo pasas, lo voy explicando. Sí. ¿Cuál es el problema con el río Piura? Más bien lo voy a hacer, mientras ubican el gráfico, quiero enseñarles algo aquí en la pantalla. Fíjense de que el problema en Piura son las pendientes de los 2 valles. El valle del río Chira tiene una mayor pendiente. Es como si tuviéramos una tabla de picar y ustedes echan agua en la tabla de picar y tiene esta inclinación. Si echas agua en la tabla de picar, el agua se va a precipitar de manera fluida y va a caer directamente hacia la base. Ese es el río Chira. El río Piura tiene otra historia.
El río Piura tiene una menor pendiente y no desemboca en el mar, desemboca en el desierto y desemboca en una especie de cuenco. Luego le voy a explicar por qué. Entonces, básicamente, el problema es el río Piura porque no desagua directamente en el mar, y al no desaguar directamente en el mar, primero tendría que llenarse la parte más baja que está bajo el nivel del mar, es decir, en el desierto de Sechura, que es además el punto más bajo de todo el Perú, la depresión de las Salinas o depresión de Bayobra, y luego, una vez que se llene eso, recién sale al mar. ¿Cómo se llama esa parte que se llena de agua a raíz de estas crecientes del río Piura? La Laguna La Niña, que fue bautizada así en 1998, precisamente en el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Daniel. Ajá. Ahora, pero Nelson, estos son trabajos dificilísimos que no se han hecho en años. Hace un momento hemos estado hablando de corrupción y Francisco Quiroz decía, a ver, la corrupción es vista así de manera muy fría, de manera muy gaseosa, pero en realidad la corrupción sí genera atraso, sí genera efecto social, sí genera pobreza. Y este es un efecto de ello. O sea, ¿por qué durante tantos años hemos tenido que esperar obras mal hechas? Y obviamente haya habido sobrevaloración, denuncias de corrupción, y mira lo que va a causar ahora con el fenómeno del Niño. Y eso se sabía desde el momento en que se crea el programa de reconstrucción con cambios. Y hubo muchas quejas al respecto. Luego se transformó en ANIN, como que ANIN ha tratado de mejorar las cosas, pero aún así se le considera que es una institución que se retrasa mucho, y se retrasa mucho porque no está recibiendo los fondos a tiempo. Por ejemplo, obras como el drenaje pluvial de Piura o el drenaje pluvial de Sullana están retrasados no porque las empresas no quieran ejecutar. Lo que nos dijeron en las empresas es porque la plata del Estado todavía no les llega. Ahora, corrupción, como tú lo señalas, hay de dos tipos. Porque yo puse la uña dentro del presupuesto y robé algo para mí, pero también recuerda que hay corrupción porque no haces la obra. Y de hecho, Contraloría, en un informe publicado este fin de semana, dijo que el gobierno regional de Piura no ejecutó ninguna de las obras de prevención, a pesar que tenía por lo menos 11 fichas que le envió la Autoridad Nacional del Agua, el ANA. ¿Por qué? Repito, porque el punto más crítico, por lo menos en la costa de Piura, es el río Piura, y concretamente los valles del Medio y Bajo Piura. ¿Por qué? Porque ahí hubo el desborde de 2017 y se teme, lástima que no tenemos la gráfica, pero se teme de que si es que vinieran por el río Piura 1.900 metros cúbicos por segundo de agua, eso significa de que el río Piura se desborda. Ahora, eso es grave, muy grave, porque en 2017 el río Piura se desbordó con un poco más de 3.400 metros cúbicos por segundo, es decir, con 1.500 metros cúbicos más de lo que podría recibir en 2017. ¿Por qué es que con menos cantidad de caudal nos podemos inundar? Porque el lecho del río Piura se ha llenado de sedimento debido a esta baja pendiente que tiene el río Piura. Al llenarse de sedimento hace que el agua se ralentice en cuanto a velocidad. Aumenta, el agua sigue, exacto, y el agua sube además también. Ya el agua ya no está aquí, sino está más arriba. Exacto. Y al aumentar, lógicamente, que tu riesgo de inundación aumenta. ¿Qué se debió hacer? Se debió quitar ese sedimento, se debió descolmatar el lecho del río Piura. ¿Se hizo? No se hizo. Es más, después de las lluvias de este año, se llenó de maleza. Se llenó de maleza. Ahora, solamente como historia. Wow, maleza encima, todo esto va a arrastrar. Como dice Vilma, eso se va a llenar más. Es más, hay un detalle, Daniel, solamente para que la gente se termine de asustar. En 1998, cuando hubo el Niño que hemos documentado, digamos, con mucha mayor conciencia, resulta que el río Piura creció hasta 4.400. ¿Se desbordó? No se desbordó. A ver, voy a hacer un recordaris. 1998, 4.400. 2017, 3.400 y se inundó. ¿Cómo es posible que el río Piura en el 98 con más caudal no se desbordó? Porque se hicieron trabajos durante 1997. Nos preparamos en 1997. ¿Qué sí hubo durante el 98? Sí se cayó un puente, el puente Bolognesi, que no resistió debido a la construcción, que les explicaba en el reporte pasado, debido a la creación del puente Cáceres. Pero fuera de eso, incluso de los 5 puentes que cruzan entre Piura y Castilla, 3 son colgantes. Por lo tanto, el riesgo de que se vuelvan a caer se supone que es mucho menor. Pero a los costados de las riberas del río Piura es que está el problema. Y nuevamente, si es que llegan esos 1.900,
podríamos tener problemas nuevamente en la zona de Castilla, entre la Universidad Nacional de Piura, Open Plaza y la organización Miraflores, y en el lado de Piura, en el lado del centro histórico de Piura. Para que la gente se haga una idea, ¿cuántos 1900 metros cúbicos por segundo? El río Rímac, cuando tiene una creciente fuerte, a duras penas llega a 130 metros cúbicos por segundo, y eso es a la altura de Hacho. Y lo sufren. De hecho, hubo, en la última gran creciente, se cayeron partes o muros del Parque Rímac, si ustedes lo recuerdan. Además, recordemos que en 2017 tuvimos Guaycoloro y todas estas quebradas que alimentaron el Rímac. Entonces, si con 130 Lima tiene problemas, imagínense nosotros con 1900, vamos a tener problemas aquí en el río Piura. Más de 10 veces el caudal, más de 10 veces, 13 veces el caudal del río Rímac en el río Piura en su peor momento, imagínense. Y aquí nos asustamos con ese caudal en Lima por obvias razones, pero el río Piura cuando crece es una monstruosidad, claro, y Castilla va a sufrir las consecuencias porque está en el lado izquierdo del río y es más, el terreno es más bajo y eso es una inundación terrible. Van a venir, o sea, los zancudos, las plagas, etcétera. ¿Y todo por qué? Ha quedado clarísimo, porque la autoridad o hizo mal el trabajo o no lo hizo. Ok, no es responsabilidad de la presidenta de este gobierno directamente, pero ha llegado a decir que esto se puede hacer, se puede atacar 60 puntos críticos en 4 meses, pero ya no son 4 meses. Ese es el tema. Vamos a tener realmente un problema muy serio, Nelson, lamentablemente. Y hay un detalle adicional, y hay que recordar eso a la gente. Cuando se corta la carretera panamericana a la altura del desierto de Sechura, no solamente se corta la carretera panamericana, por lo tanto, Piura y Tumbes se quedan aisladas. También se corta la troncal de fibra óptica. Se aísla por completo. También se corta la troncal de fibra óptica. Y al cortarse la troncal de fibra óptica en una región que está altamente tecnificada y conectada y que incluso exporta, la estás dejando sin comunicaciones. Y en Piura no hay telepuertos públicos que, por ejemplo, permitan de que la región se conecte vía satélite al resto del mundo. Que eso podría ser una solución para la incomunicación. Sí, tal cual. Y no ha cambiado en absoluto. Desde 1998 no hemos avanzado mucho respecto a eso. 98. 18 años. No, nada, que estoy hablando, 28 años. 28 años. En un cuarto de siglo estamos peor que antes. Has dejado muy preocupada a nuestra audiencia. Sí. Solamente como un dato adicional. Pero es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Solo como un dato adicional, ustedes se sorprenden de los 1900 del río Piura. Bueno, el río Chira, su caja puede contener hasta 2.500 metros cúbicos por segundo y no se desborda. Nuevamente, el río Chira está regulado, pero afirman especialistas aquí en Piura que si hubieran lluvias y Poechos ya no pudiera controlar al río Chira, el río podría crecer hasta 4.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, 3 veces más que lo que podría crecer el río Piura y pudiera generar inundaciones. La ventaja del río Chira es que si desemboca en el mar, tiene mayor velocidad, por lo menos tiene mayor caudal, pero igual puede causar una gran destrucción. Y ojo que el río Chira tiene historial de haber causado serios daños antes de ser regulado, por lo menos en 1925, llegó incluso a llevarse una sección del puente Isaías Garrido, el más antiguo de entre Sullana y Marcabelica en la provincia de Sullana, e incluso borró del mapa el antiguo pueblo de Tangarara, que fue el que Pizarro encontró en 1532 y ahí fundó San Miguel. Así es. Nelson, muchísimas gracias. Terrible. Qué desastre, Dios mío. Pero es lo que nos toca a nosotros, reportar, y eso es lo que has hecho y muy bien esta mañana. Gracias por ello, Nelson. No, a ti, Daniel, estamos en contacto y como siempre los epicéntricos y las epicéntricas les vamos a tener actualizaciones conforme esta crisis empiece a también tomar cuerpo. Recordemos que para este mes Senami había pronosticado que ambos niños, tanto el global como el costero, pudieran combinarse. Así que estamos pendientes de que eso suceda o no suceda. Recordemos que el pronóstico para diciembre de este año es que de todas maneras hay un 100% de que el niño va a continuar, el niño conjunto, el global y el costero, va a continuar hasta abril de 2027. Pero las probabilidades de que se vuelva fuerte han aumentado a un 33% y que se vuelva extraordinario al 30%. ¿Cuándo podría suceder esto?
para finales de este año. Así que si es que las cosas van mal, el año nuevo podría ser altamente lluvioso aquí en Piura. Ok, Nelson. Sí, mañana es eso. Nelson, muchas gracias. Muchas gracias por tu completo reporte, como A ustedes. siempre.